¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar sobre la genética. Es la última unidad del Comipems en la parte de biología. Pero primero, ¿qué es la genética? La genética es una rama de la biología que se encarga de todo lo relacionado con la herencia, ¿de acuerdo? Todo lo que implica características heredables, mutaciones o temas vinculados con la biotecnología, por ejemplo, la clonación, las células madres y la ingeniería genética. Vamos a mencionar la ingeniería genética en el siguiente video porque también es un tema importante. ¿Quién es considerado el padre de la genética? Es Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, digamos que estableció lo que son las leyes del mecanismo de herencia biológica. Él practicó con lo que son las plantas de chícharos, lo que conocemos como los guisantes, observando que muchos rasgos se transmitían de generación en generación. Nosotros no vamos a estudiar a profundidad lo que son sus leyes, pero es importante que sepas que es Gregorio Mendel, el padre de la genética. Por si te aparece su nombre, sabes que es él. Ahora, lo que sí nos pregunta el Comipems es, ¿qué es un gen? ¿Qué es un cromosoma? ¿Qué es un fenotipo? ¿Y qué es un genotipo? ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el gen. El gen es la unidad portadora de la herencia. Proporciona al individuo las características físicas, bioquímicas y funcionales de su especie. ¿De acuerdo? Nosotros cuando hablamos de genes nos imaginamos esta típica figura, ¿no? Del cromosoma, del gen. Pues la palabra gen y cromosoma están relacionados, no son conceptos muy distintos. Uno integra al otro. Como ya te mencioné, el gen es la unidad portadora de la herencia y el cromosoma es el conjunto del material genético condensado formado por genes. Me gusta explicar esto como decirte que un árbol es un árbol y un bosque es un conjunto de árboles, por así decirlo. Entonces, el cromosoma está compuesto de genes, ¿de acuerdo? Van de la mano. El cromosoma está compuesto de genes. El cromosoma, ya estoy hablando de todo tu material genético condensado. Y el gen es esa pequeña unidad que contiene características que se heredan. Entonces, como aquí mostramos en el dibujo, el cromosoma está formado por genes. ¿De acuerdo? Van de la mano. Ahora, ¿qué es un genotipo y qué es un fenotipo? Igual, van de la mano. ¿De acuerdo? El genotipo es toda tu constitución genética como individuo, ¿de acuerdo? Todos tus genes. Algunos se van a manifestar y algunos no. Te voy a poner un ejemplo. Tu mamá es morena y tu papá es güero, ¿de acuerdo? Tú no vas a ser moreno y güero a la vez. Puede ser que tú manifiestes esa característica de ser moreno, ¿de acuerdo? Y entonces tú eres moreno. Pero ese fue un genotipo que se manifestó. El de ser güero es un genotipo que tienes que no se manifestó, pero al final del día es un genotipo, ¿de acuerdo? Lo tienes en tus genes, la cosa es que no se manifestó. Ahora, cuando un gen decide manifestarse, entonces se le llama fenotipo. Yo te recomiendo que te lo grabes de esta manera. El fenotipo son las características físicas que sí se manifiestan, que sí son visibles físicamente, ¿de acuerdo? Fenotipo empieza con F, características físicas. Y genotipo empieza con G, de genes. Ajá. Por ejemplo, si tú me ves, tú no ves mis genes, ¿verdad? No se ven, pero sí ves mis características físicas. Lo que tú ves, mis características, son los fenotipos, lo que sí se expresó, ¿de acuerdo? Entonces, van de la mano. Por ejemplo, otro ejemplo. Tu mamá tiene los ojos azules y tu papá tiene los ojos verdes. Y tú naciste con los ojos azules. Ok, esa característica de los ojos azules es un genotipo en primera instancia. ¿Por qué? Porque lo tienes. Ajá, lo tienes en tu material genético. Ahí está la característica. El asunto es que los ojos azules decidieron sí manifestarse. Entonces, aparte de ser un genotipo, también es un fenotipo, porque se ve físicamente. Ajá, F de físico, F de fenotipo. Sin embargo, los ojos verdes no se manifestaron. Esos se quedaron simplemente como un genotipo que no se manifestó. No es un fenotipo, pero sí es un genotipo. ¿De acuerdo? Entonces, así va. Tú vas a tener varios genotipos, los cuales algunos no se van a manifestar y otros sí.
Los que sí se manifiesten, los que sí se vean físicamente, entonces van a ser fenotipos. Entonces, para que te quede un poco más claro, vamos a ver estas imágenes, ¿no? En esta persona, en la primera, tiene el cabello café. Bueno, pues ese es un fenotipo, es una característica física. Todos tenemos distintos fenotipos y eso es lo que nos hace distintos, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, esos fenotipos también son genotipos, pues no tendría sentido que tú tuvieras los ojos verdes y en tus genes no estuvieran los ojos verdes. Pues claro, si se te expresó físicamente, también debe de estar en tus genes, ¿de acuerdo? Recuérdalo así. Fenotipo son características físicas y genotipo son características o genes, ajá, son genes que tú tienes, pero decidieron no manifestarse, ¿de acuerdo? Bueno, pueden manifestarse o no. Ujú. Si no se manifestaron, se quedaron solamente como genotipo. Si sí se manifestaron, ese genotipo también es un fenotipo, porque sí se ve físicamente. Espero esto te quede muy claro, porque normalmente el Comipems nos pone un ejemplo así, ¿no? Una característica o te describe una persona y te pregunta por cierta característica si es fenotipo o si solamente se quedó como genotipo que no se manifestó. ¿De acuerdo? Ahora, ya entendimos que nosotros pues tenemos genes, ¿verdad? Tenemos características. ¿De dónde vienen? Pues los seres humanos se originan por la unión de gametos. Esta es una palabra que ya hemos repetido mucho. Un gameto es una célula sexual. En el caso de los hombres son los espermatozoides. En el caso de las mujeres son los óvulos. ¿De acuerdo? ¿De dónde vienen estos gametos? Los gametos son producidos por las gónadas. El gameto masculino, que es el espermatozoide, viene de la gónada masculina, que son los testículos. Claro, los testículos crean espermatozoides. El gameto femenino, que es el óvulo, viene de la gónada femenina, que son los ovarios. ¿Sí? Los ovarios producen óvulos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está el espermatozoide y está el óvulo y deciden unirse, cada uno de ellos, cada uno de estos gametos, van a tener la mitad de la información genética que tú necesitas para formarte. Es decir, el espermatozoide trae 23 cromosomas y el óvulo trae otros 23 cromosomas. Y cuando se unen, generan los 42 cromosomas que se necesitan para crear a un ser humano. ¿De acuerdo? Nosotros entonces vamos a tener 46 cromosomas, pero aguas, estos cromosomas vienen en pares, ¿sí? Vienen en parejitas de dos. Entonces, si te preguntan cuántos cromosomas tenemos, 43. Pero si te preguntan cuántos pares de cromosomas tenemos, entonces son 23 porque vienen en dos parejitas, ¿de acuerdo? Los cromosomas entonces vamos a tener 23 pares. Del 1 al 22, de la parejita 1 a la 22, van a ser autosomas. Y la parejita 23 van a ser los cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? El par 23, el último, van a ser los cromosomas sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a definir tu sexo, si vas a ser hombre o mujer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre si hombre o mujer? Pues resulta que si el par 23 es XY, entonces corresponde a un hombre. Si el par 23 es XX, corresponde a una mujer. Esa es la diferencia cromosómica entre un hombre y una mujer. Recuérdalo. XY, hombre. XX, mujer. ¿De acuerdo? Espero no tengas dudas hasta este punto. Recuerda que si tienes alguna duda me lo puedes poner en los comentarios. Hay veces en las que todos estos cromosomas llega a haber un pequeño error, por así decirlo, y puede generar algún problema genético o una enfermedad. Ujú. Por ejemplo, el síndrome de Down es generado por un trisoma en el par 21. Quiere decir que si en la parejita número 21, en vez de venir dos, vienen tres cromosomas, esa diferencia de cromosoma, ese cromosoma además, puede provocar lo que es el síndrome de Down. Entonces, ya sabes que normalmente siempre, de manera normal, las personas que no nacen con ninguna enfermedad, con ningún síndrome, entonces vienen en parejitas del 1 al 22 autosomas y el último define el sexo. Si llega a haber alguna alteración, algún problema ahí, entonces pues se presenta alguna enfermedad, como ya lo mencionamos, el síndrome de Down. Y hay muchos más.
Si tienes dudas sobre este tema, sobre qué es fenotipo, qué es genotipo, lo de los cromosomas sexuales, qué es un gen o qué es un cromosoma, pónmelo en los comentarios, por favor, ya que este tema es muy importante. Y si no, chicos, nos vemos.